Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias a ti, Padre. Te agradecemos inmensamente por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendito y alabado eres, oh Señor. Santo por siempre seas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por el sol, por la luna, por cada día lleno de nuevas cosas y llena de bendiciones. Bendito y alabado eres por siempre. A ti, Jesús, te doy las gracias porque estás presente, porque estás conmigo, porque me tomas todos los días de la mano, Señor, para enseñarme nuevas cosas, nuevas bendiciones, nuevos retos, nuevas oportunidades que a través de ti, Señor, y a través de tu camino somos capaces de encontrar. Bendito eres, Señor, bendito y alabado eres. Envíanos, Señor, una unción de tu Santo Espíritu. Envíame una unción que cale por mi vida, por mis huesos, y se quede en mi corazón. Que se quede allí para que pueda yo recibir y sentir la presencia de Dios, Padre, a cada momento. Para que pueda yo reconocerte a ti como hacedor de todo, Señor, como camino y bendición. Bendito y alabado eres, oh Santo Dios. Bendito y alabado eres, Hijo de Dios Padre. Bendito y alabado eres, Santo Espíritu de Dios. Santo eres por siempre, Divina Trinidad. Bendito eres. Mis hermanos, buenos días. Una vez más, estamos aquí presentes en este cafecito rico que me coló Sabrina. Y que voy a compartir contigo. Pero más que este café, quiero compartir contigo un mensaje. Un mensaje que proviene, por supuesto, de la palabra de Dios y de lo que pone el Señor en mi corazón para que comparta contigo. Muy, muy bueno. Mis hermanos, ustedes saben que al principio de los tiempos el Señor se manifestaba, pues Dios directamente a sus elegidos, porque no teníamos todavía, aunque sí teníamos profecía, pero no teníamos la presencia de Jesús. Y Dios se comunicaba con sus elegidos de manera extraordinariamente llena de amor, porque era directamente Dios hacia ellos. Y en Génesis podemos ver eso en varias ocasiones. Pero en esta ocasión les voy a hablar un poquito, porque es algo que siempre me ha llamado la atención y yo sé que es probable que ustedes también. Y es la historia hermosa de Jacob, ese hijo de Isaac que nos cuenta en Génesis que fue algo de verdad difícil de entender, porque aunque Jacob, que fue un elegido por Dios, había hecho algo inapropiado, de igual forma Dios bendijo su descendencia, que es de donde provenimos nosotros, y también el acto del que les voy a hablar no fue considerado como una falta, más bien como un deseo muy grande de seguir a Dios, de creer en Dios, de venerar a Dios, de amar y adorar a Dios, y de creer y de querer ser elegido por Dios. Y ustedes dirán, bueno, eso como que se contradice. Y sí, ciertamente es una forma diferente y muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a entender cómo realmente nosotros debemos de comportarnos, con qué clase de actitud acercarnos a Dios y cómo amar a Dios, porque no porque amemos a Dios estamos nosotros justificando una mala acción. Pero en este hecho pareciera así. Es un poco largo de leer, pero tú te vas a Génesis del capítulo 26 en adelante, capítulo 27 y así,
y vas a ver la historia de Isaac y sus dos hijos, quienes uno era Esaú y otro era Jacob. Estos dos jóvenes, ya adultos, aparecen en esta historia, de manera que vemos cómo Isaac, o lo dice la palabra, quería mucho a Esaú y de hecho era su primogénito. Esto era muy natural en ese entonces. El primogénito tenía condiciones y derechos muy respetados. Era considerado casi una situación no solamente legal, sino de vista ante los ojos de Dios. O sea, el hijo mayor, el primogénito tenía derechos que eran inclusive defendidos como una ley de Dios. Y Esaú era el hijo mayor de Isaac y este tenía, por supuesto, derechos, deberes y bendición de parte de Isaac, su padre, pero que venía, o lo consideraban ellos así, de Dios. Era un respeto muy grande. No sé si ustedes recuerden en la lectura de la parábola del hijo pródigo, pues ahí también se ve cuando este muchacho regresa, que, bueno, cuando él le pide a su padre que le entregue su herencia, fue como una ofensa porque esas cosas no eran bien vistas. Entonces era como una ofensa a su padre y a su linaje y a su descendencia. Entonces, volviendo a Jacob, este era un hijo muy querido y predilecto por su mamá. Pero yo quizás pensando era porque la madre veía la gran inclinación y la deferencia que le hacía el papá hacia Esaú, que era su mayor, ¿no? Que era su primer hijo. Esaú se dedicaba a la cacería, era un hombre fuerte, cazador, impetuoso, muy, como dicen, muy varonil, muy del campo, muy fuerte. Y entonces eso le daba le daba puntos extras, ¿no? Porque era muy fuerte y cazador. Entonces Jacob era un poco diferente porque además de que fue criado con un carácter muy cercano a su mamá, era más dedicado a otras cosas. Sí, como cualquier otro hombre de esa época, pero también él le gustaba cocinar, le gustaba hacer las cosas de que sí tenían que ver con la casa, pero menos agresivo. Él era menos agresivo. Entonces, ya su papá, Isaac, estaba en la cama, estaba viejo. Mm. Y ellos dos dirigían lo que era su casa, lo que eran las cosas del quehacer. Entonces, la madre escucha en una ocasión, bueno, primero, en una de las cacerías que tuvo Esaú, él se fue a cazar y se fue a trabajar al campo y cuando regresó encontró que el hermano había hecho una comida y ya la mamá le había dicho a, a Jacob que su papá tenía pensado pedir a darle, perdón, la bendición a Esaú, que era su mayor hijo, porque ya él estaba viejito. Entonces ella no quería, ella quería que fuera para su hijo predilecto, que era Jacob. Entonces ella supo que que Esaú se había ido al campo y le dijo, mira, prepárate esta comida que a él le gusta mucho y cuando él venga, él te va a pedir comida. Entonces, tú cuando se la des, trata de conquistarlo y de canjear su privilegio como primogénito y dale la comida porque él va a venir muy hambriento. Yo no voy a preparar nada, solamente va a estar esa comida que tú tengas. Y así fue. Cuando vino Esaú, pasó lo mismo. Él tenía mucha hambre y Jacob lo engañó.
le dijo, yo te doy este plato de comida porque él quería, ¿no? Él se lo había dado a probar. Yo te voy a dar este plato de comida si tú me das el derecho y los privilegios como primogénito. Esaú, que estaba hambriento y que era un joven abrupto, que era un tipo como que no pensaba mucho, dijo que sí, asintió y efectivamente él le dio la comida y Esaú se la comió y él le dijo que le daba los derechos como primogénito. Ya ahí vemos cómo Esaú pasó por negligente y Jacob por sabichoso. O sea, fue una mala acción de parte de Jacob realmente, inducido por su mamá, pero igual estuvo mal. ¿Por qué es tan importante? Porque como les dije al principio, estas leyes de ser el primogénito y de todo lo demás, era visto como un mandato de Dios, era una ley, era de Dios, era algo que había que respetar. Entonces ni Esaú respetó porque fue una persona que no lo pensó, que no le dio el valor a esa posición, y Jacob también falló porque jugó con la designación y lo que Dios había hecho, porque Dios hubiese también haber hecho que Jacob naciera de primero, pero así no fue. El asunto es que Jacob, por su gran necesidad de ser el primogénito y por su inclinación por las cosas de Dios, porque él era muy respetuoso de las cosas de Dios, no se dio cuenta que con esto él faltaba, sino que prefirió hacerlo. El asunto es que sí, efectivamente le robó su derecho como primogénito y luego, más adelante, el papá, estando más viejito todavía, le dice a la mamá que le busque a sus hijos, que le busque a Saúl primero, porque lo iba a bendecir, ya él se sentía que iba a morir. Y la mamá fue rápido a donde el hijo, a su preferido, que era Jacob, y se lo explicó. Y él le dijo, mamá, pero yo no me puedo acercar porque ya Jacob no veía. Perdón, el papá Isaac no veía. Yo no me puedo acercar a donde mi padre porque tú sabes que mi hermano es un hombre muy diferente a lo que soy. Él es peludo, yo no soy peludo, yo soy lampiño, él tiene una fortaleza, él es diferente. Ella dijo, no te preocupes, que tu padre al ser ciego no lo va a notar. Y la mamá le preparó algo para cubrir su cuerpo con pelos de animal. El hecho es que él fue, se le acercó, efectivamente, el papá lo tocó, vio que sí, que era un hombre peludo, que tenía olor, porque la mamá le puso como ropa de Saúl, y lo bendijo dándole a él todos los derechos de la descendencia, la herencia, el mandato. Él ya se convertía en el patriarca. En fin, cuando Saúl llegó, que vio lo que había pasado, se puso muy triste, se puso furioso, le rogó a su papá porque le diera otra bendición, pero no, eso no se podía. Ya la bendición había sido dada a Jacob y no podía haber otra más. Luego de ahí se desataron una serie de situaciones, que si cómo iba a hacer las cosas, qué iba a tener que ser Esaú, cómo se iba a comportar Jacob, en fin. Y aquí suele surgir esta pregunta, porque Jacob fue un hombre elegido por Dios, pero actuó irrespetuosamente, actuó engañando a su hermano, actuó engañando a su papá. O sea, fue un mal comportamiento de parte de él. ¿Cómo es que Dios lo bendijo? ¿Cómo fue que Dios aceptó estas cosas y bendijo tanto a Jacob en toda su vida? A tal punto que se le presentó Dios, se le presentó Yahvé en un sueño, pero era real. Jacob peleó con Yahvé, o sea, tuvo un forcejeo porque él lo dijo, como él se había sentido todo el tiempo que había recibido una bendición incorrecta, porque él se manejó de manera incorrecta, pero de igual forma él quería esa bendición y le dijo a Yahvé, al mismo Dios,
no te dejo ir, lo agarró y le dijo, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y efectivamente, Yahvé lo bendijo. Entonces vemos cómo, señores, ustedes ponen a pensar, hay unas palabras, un mensaje de Isaac ya en el lecho de muerte que dice, a Esaú amé y a Jacob perdoné y perdonó Dios. Entonces, ¿cómo es que lo que hizo en Esaú estuvo malo y no fue perdonado, no fue bien visto por Dios? Y cómo Jacob, que también lo hizo mal, también y fue perdonado y fue bendecido. Mis hermanos, hay muchas veces que nosotros a través de conseguir cosas, hacemos cosas indebidas, actos incorrectos. Pero cuando tú haces cosas que tiene el trasfondo de ir tras y buscar cosas para, para tu alimento personal, para conseguir cosas mal hechas, pero para ti, para llenarte de fama, de lujos, que no tengan un profundo más allá de lo que es lo personal, es muy diferente a tú ir tras la búsqueda ir tras las cosas por Dios, a través de conseguir la bendición de Dios, que fue lo que hizo Jacob. Si nos ponemos a ver, mis hermanos, en estos días hablaba con una amiga acerca de cosas que no se corresponden y que no se deben hacer, que son pecados, que son mal vistos por Dios, que es incorrecto, y nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, y aún sabiendo que no lo estamos haciendo bien, pero para nuestra satisfacción, para nuestro beneficio, para nuestra ansiedad, para nuestro deseo de alimentar la carne, lo hacemos. Pero cuando nosotros no sabemos que estamos haciendo incorrecto o haciéndolo por ir en busca de mejorar el camino hacia Dios, el Señor sabe. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Yahvé, nuestro Dios, conocía el corazón de Saúl y conocía el corazón de Jacob. Jacob se equivocó, pero Jacob tenía un hambre insaciable por las cosas de Dios y por estar en los caminos de Dios y por ser, no ser el primogénito ni el recibidor de la herencia paternal por el simple hecho de las cosas, sino porque él amaba, respetaba y era celoso de la ley de Dios. Entonces, es verdad, Yahvé perdonó a Jacob porque conocía su corazón. Yahvé perdonó a Jacob y le dio la herencia de su padre porque conocía su corazón y sabía que detrás de de ese acto y esos actos, porque fueron dos, y no sabemos en lo adelante, no, seguro que se habrá equivocado muchas veces más, pero era un siervo que amaba a Dios. Era un siervo que respetaba a Dios y tenía un deseo incalculable de estar bajo la bendición de Dios. Porque esa bendición que le dio el papá a él, que correspondía al primogénito, era una bendición que era como si lo diera el mismo Dios. Entonces, eso era lo que abría ese corazón de Jacob, lo tenía encendido de fervor, deseando esa bendición de su padre. Sin embargo, Esaú no, Esaú dio su legado, dio su derecho como primogénito y también era muy como dejado, él era muy inmaduro y efectivamente Jacob se llevó esa bendición. Actuó incorrecto, pero Dios lo bendijo. Así que muchas veces, mis hermanos, nosotros actuamos incorrectamente y si tu corazón anhela, si tu corazón respeta, si tu corazón camina bajo la enseñanza de Dios y ama a Dios y te comportas
como Dios desea y como debes hacerlo, nosotros vemos cómo Dios nos bendice. Ir a los pies del Señor arrepentidos, ir a los pies del Señor con un corazón dispuesto, ir a los pies del Señor con el deseo de ser bendecido por Él, tiene una respuesta y es su bendición. No te equivoques cuando creas que estás actuando correctamente, sabiendo tú que no. Así que vamos a entender que actuar con un corazón abierto a Dios, como seres humanos muchas veces nos vamos a equivocar, pero Dios conoce nuestros corazones. Que el Señor le bendiga. Comparte este mensaje, que yo sé que muchas personas se habrán preguntado el por qué la bendición de Jacob, habiendo él hecho lo que hizo. Bendiciones.